Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y si tienen sus Biblias, me gustaría que abran conmigo su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Así que entonces, si tiene su Biblia, me gustaría que abriera conmigo su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Siempre que leo este capítulo, me viene a la memoria la primera reunión que me paré en público en General Rodríguez, ya hace más de 35 años, compartiendo este pasaje. Vio que uno a veces hay pasajes que son tan emotivos que los comparte, pero recuerdo que se me hacía muy difícil para compartir porque había leído, creo que hasta el versículo 4 del capítulo 1, verso 1, y después no sabía qué hablar ni qué decir al respecto, ¿no? Sabía que estaba ahí frente al público, que tenía la oportunidad de compartir, y ese público eran mis hermanos, era una congregación en General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, y era un lugar, un cine-teatro bastante amplio, con bastante gente, un día sábado. Pero doy gracias al Señor, ¿no? Tal vez hoy me vuelva a suceder lo mismo, porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios llama. Pero meditaba hoy en este pasaje nuevamente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sabemos que Juan se estaba refiriendo ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Juan se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice al respecto del Señor Jesucristo? Que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Eso es la traducción que nosotros podemos hacer de manera que pueda ser más comprensible este versículo de la palabra de Dios. Pero meditaba en esto. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, ¿qué es lo que recibimos? La palabra de Dios. O sea, por medio de la palabra de Dios recibimos el conocimiento del Señor Jesucristo, y aceptando el testimonio de Dios por medio del Evangelio, así es como nosotros declaramos haber creído y haber recibido al Señor Jesucristo. Y en cuanto a esto es a lo cual quiero referirme, y por lo que en esta noche quisiera que pudiéramos reflexionar. ¿Para qué? Para que podamos alentarnos en nuestros corazones. Porque si nosotros miramos que todas las cosas subsisten por la palabra de Dios,
y por la palabra de Dios fueran hechas. Cuando miramos en el principio de la creación, en Génesis capítulo 1, verso 1, podemos dar lectura a las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es lo que dice en ello la palabra del Señor? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo es que la luz apareció? Por la palabra. La tierra estaba desordenada, estaba vacía. Las aguas cubrían la faz de la tierra, la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y a partir de que Dios dijo, comenzó a separarse el día de la noche, comenzó a florecer los árboles, las flores, comenzaron a aparecer los animales según su especie. Todas las cosas comenzaron a aparecer, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y vemos que hasta el día de hoy subsisten, ¿por qué? Porque fue dada la palabra. Al ser dada la palabra, todas las cosas hasta el día de hoy subsisten. Un ejemplo de ello es cuando Dios estableció su arco iris en el cielo. Dijo, nunca más raeré al hombre de sobre la faz de la tierra, y esta es la señal de mi pacto. Y puso el arco iris. Hasta el día de hoy, después de que llueve, ¿qué es lo que vemos que aparece? El arco iris. ¿Por qué? Porque subsiste por la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos mirar que la tierra no trabajó para que sea la luz, ¿no es cierto? La tierra estaba allí desordenada, vacía, había grandes profundidades cubiertas por agua, y nunca trabajó ni para que se separaran las aguas, ni para que apareciera la luz. Nunca trabajó para que aparecieran los árboles frutales según su especie, ni para que aparecieran las flores. Tampoco trabajó para que aparecieran los animales según su especie. No trabajó para que aparecieran los peces en las aguas. Nunca trabajó. Ni la tierra, ni nada de ello trabajó, sino ¿qué es lo que trabajó sobre la tierra? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trabajó. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y después fue diciendo Dios, si usted puede leer y ver cómo por la palabra de Dios todas las cosas aparecieron. El autor de la carta a los Hebreos dice, de manera que lo que hoy vemos fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía por la palabra de Dios. Y esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque constantemente estamos expuestos a la palabra del Señor. No es algo que le sucede a todo el mundo, o que todo el mundo está consciente de lo expuesto que está la palabra de Dios. Los que viven a la espalda de Dios, los que viven ignorando acerca de Dios, los que se han rebelado en contra de Dios, aunque Dios constantemente les llame, aunque Dios constantemente esté renovando su misericordia sobre ellos, haciendo salir el sol, enviando las estaciones según los tiempos, enviando las cosechas, aunque Dios esté enviando la lluvia, aunque Dios esté cumpliendo con su pacto con la humanidad, no exterminando al hombre por agua, a pesar de las maldades que han ido acrecentándose, a pesar de todo eso, que Dios está constantemente dando evidencias de su existencia, el hombre en su rebeldía vive a la espalda de Dios, y aunque la palabra de Dios llega a sus vidas, aunque las manifestaciones de Dios llegan a sus vidas, no tiene ningún resultado. ¿Por qué? Porque no la reciben.
Sin embargo, por el contrario, los que hemos creído, los que hemos aceptado a Jesucristo, y vuelvo al texto de Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que cuando aceptamos a Jesucristo, ¿qué es lo que estamos diciendo en definitiva? Que aceptamos su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos de los que hemos creído por haber visto. Como Tomás, que tuvo que poner el dedo sobre su costado y tocar sus manos horadadas. Nosotros creímos sin haber visto. Somos de los bienaventurados. Jesús dijo, por cuanto viste has creído. Mas yo digo, bienaventurados los que creen en mí sin haber visto. Y nosotros somos de los que creemos en el Señor sin haber visto. ¿Por qué? Porque creemos por el testimonio del Evangelio. Creemos por la predicación del Evangelio. Amén. Al haber creído por la predicación del Evangelio, creímos por la fe, no por el ver. La fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, al haber creído por la fe, somos de los bienaventurados. Pero al haber creído por la fe, estamos constantemente exponiendo nuestra vida a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa palabra haga un trabajo en nosotros, confortando nuestros corazones, consolando nuestra alma, alimentando nuestro ser interior, fortaleciéndonos e infundiendo nuevo ánimo a nuestras vidas. Y no es lo mismo con aquel que vive a espaldas de Dios, porque el que vive a espaldas de Dios, aunque Dios renueva cada día su misericordia y se manifiesta a través de su creación, y aún se manifiesta a través de sus testimonios, de su palabra, por causa de que están viviendo a espaldas, aunque la palabra de Dios tiene poder, en ellos no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque no la creen, no la reciben. Entonces, al no recibirla por medio de la fe, esa palabra en ellos se hace infructuosa. Es como cuando habló Jesús al respecto de la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que dijo? El sembrador salió a sembrar y la semilla es la palabra de Dios. Y dice que parte de la semilla cayó al costado del camino. ¿Qué pasó? Las aves del cielo se la llevaron. Parte cayó entre pedregales. Al no tener profundidad, las raíces no poder recibir los nutrientes, dice que entonces salió el sol de la prueba y terminó secando la palabra. Y parte cayó entre espinos y la terminó ahogando, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Y Jesús explicó y dijo, ¿quiénes son los que cayó en buena tierra? Los que escuchan la palabra de Dios y la creen. Estos son los que van a dar frutos del 30, del 60 y del 100 por uno. Y esos somos nosotros, quienes estamos expuestos, nos exponemos a que Dios nos ministre por su palabra. Recién hace un ratito le veíamos a mi esposa Viviana decir, en la mañana tuve un devocional y recibí esta palabra y esta palabra me alegró, me confortó. ¿Por qué? Porque podía ver la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa? Que aunque el árbol estuviera cortado y pareciera que todo hubiera acabado para él, si las raíces tocaban el agua, entonces el árbol reverdecería y volvería a dar fruto. Así es toda persona que está expuesto a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a su vida, llega como un refresco espiritual. Llega para refrescar su alma, para traer a su vida nueva esperanza, nuevas fuerzas. Por eso el beneficio de exponernos constantemente, ya sea a la predicación, y hoy yo doy gracias a Dios por la virtualidad. Hay gente que dice, no es lo mismo estar juntos. Y sí, es cierto, no es lo mismo. No es lo mismo ir a un culto que ir a un retiro espiritual. Los que participamos del retiro espiritual sabemos que no es lo mismo ir a un retiro espiritual donde estás 3 días con los hermanos, compartiendo tiempos de oración, compartiendo tiempos de alabanza, compartiendo la vida, que ir a un culto
Y también sabemos que no es lo mismo ir a un culto presencial que ir a una reunión virtual. Pero yo bendigo a Dios por esta virtualidad, porque también nos permite. O sea que cuando podemos tener ese retiro espiritual, lo tenemos. Cuando podemos tener esa reunión presencial, la tenemos. Pero cuando podemos tener esta reunión virtual, también la tenemos. Y también es una manera de que yo me exponga a que la palabra de Dios haga un trabajo en mi vida. Es una manera en que yo también me expongo a que el mensaje del Evangelio trabaje. La promesa de Dios es esta: que Él no envía su palabra para que retorne a Él vacía, sino que el propósito por el que envía su palabra, el cometido por el que envía su palabra, es para que haga una obra. Así que siempre que Dios envía su palabra, la envía con un propósito claro, determinado. ¿Cuál es ese propósito? Que haga una obra en nosotros, confortando, animando, fortaleciendo, renovando, trayéndonos esperanza. Y esta esperanza sabemos que no avergüenza. ¿Por qué? Porque llega el momento en que todo lo que Dios ha dicho tiene que cumplirse. Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para prometer algo y que no se cumpla. Entonces, volviendo a la primera lectura, ¿cuánto valor tiene en su vida y en mi vida el que le hayamos recibido a Cristo? Porque ¿sabe qué es lo que recibimos? Recibimos la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Y cuando recibimos la palabra de Dios, recibimos el poder de Dios por el cual todas las cosas fueron hechas y por cuyo poder todas las cosas hasta el día de hoy subsisten. ¿Por qué? Porque podemos ver que subsisten las lumbreras en el cielo, ¿no? Aunque hay un gran conflicto al respecto del 8 de abril, ¿no? Hay algunos que están profetizando que ciertas ciudades como Nashville, en los Estados Unidos, va a ser devorada por una bola de fuego porque tiene que ver con la profecía que dio Dios al respecto de la señal de Jonás sobre Nínive, y están hilando y están hilvanando de tal manera que mucha gente está siendo confundida. Amén. Yo no digo que no va a haber señales en el cielo, yo no digo que no va a haber señales en la tierra, yo no digo que no van a correr de un lado hacia otro la gente, yo no digo que la ciencia no va a avanzar, porque decir eso sería hablar algo que es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Pero sí puedo decirle algo, que aunque todas esas cosas sucedan, aunque todas esas cosas estén aconteciendo, Dios nunca nos mandó a poner nuestro foco en ellas. Dios nunca nos mandó a poner nuestro foco en los acontecimientos, sino ¿qué es lo que nos dice? Cuando veis que todas estas cosas sucedan, ceñíos, alzad vuestras cabezas. Y es más, el apóstol Pablo nos dice dónde tenemos que poner la mirada. Tenemos que poner la mirada en Jesucristo. Y ahora, y con esto quiero resumirme el mensaje en esta tarde. Si yo tengo que poner la mirada en Jesucristo, ¿a qué debo hacer foco entonces? ¿O en qué debe estar mi foco? Si la Escritura dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿en dónde debe estar mi foco? En las Escrituras. No en las señales por fuera, no en las señales que se den en el cielo ni las señales que se den en la tierra. Es más, el apóstol Pedro nos habla claramente diciendo que ese día no nos sorprenderá porque nosotros no somos de las tinieblas, sino que somos de la luz. Y claramente cuando leemos y seguimos leyendo el capítulo 1 de Juan, también nos dice que no solamente era la palabra, sino también nos dice que era la luz. Amén. Y nos dice también que era la vida. En el verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, este es un tiempo de mucha confusión, pero usted y yo
estamos expuestos a la palabra de Dios, nos exponemos constantemente a la palabra de Dios. Entonces, no perdamos el foco. Es más, la Biblia nos dice claramente, tenemos la palabra profética más confiable, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca. Entonces, los tiempos finales para la iglesia especialmente van a ser días de gran confusión. Pero los hermanos y hermanas que se exponen constantemente a la palabra de Dios, la palabra va a ser su obra. Y la palabra va a alumbrar los entendimientos. Y la palabra va a confortar, va a consolar, va a animar, va a nutrir, va a fortalecer, de manera que no desmayemos, sino que podamos seguir firmes, constantes, creciendo hasta alcanzar todo aquello para lo cual fuimos llamados. Por eso bendigo a Dios por esta oportunidad de estar juntos, de poder exponernos a las Escrituras, de poder meditar en las Escrituras. Bendigo a Dios porque no solo tenemos la oportunidad de la virtualidad para reunirnos, sino que aún estas enseñanzas están siendo grabadas para luego poder ser compartidas o nuevamente volverse a escuchar, por lo que le doy gracias al Señor. Y quiero hacerle una invitación. El próximo sábado, y en este mismo horario, el horario de las 6:30 de la tarde en esta región del Uruguay, vamos a estar conectados nuevamente. Así que me gustaría que pudiera acompañarnos nuevamente el próximo sábado a las 6:30 de la tarde en esta reunión virtual. Ahora ya nuestro tiempo está finalizando, por lo cual quisiera que antes de finalizar, hacer juntos una oración y así pedir el favor de Dios sobre su vida. Oremos juntos. Padre, queremos darte gracias, porque en medio de las tinieblas, Señor, tú nos has alumbrado por medio de las Escrituras. A través del Evangelio, iluminaste los ojos de nuestro entendimiento para rescatarnos de una vana manera de vivir, Señor, con lo cual nos diste vida y nos diste salvación, revelándonos a tu Hijo y dándonos a conocer el propósito de tu voluntad, que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para alcanzar salvación y vida eterna. Vemos que no es de todos la fe, pero a ti te ha placido salvarnos por medio de la predicación del Evangelio, y es por eso el que te estamos agradecidos. Creyendo, Señor, que comenzó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, en donde todas las promesas han de tener cumplimiento. Y veremos pasar el cielo, y veremos pasar la tierra, pero nunca veremos pasar tu palabra sin que antes toda ella se hubiera cumplido. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor. Estoy agradecido a Dios por esta oportunidad de estar juntos y espero a que podamos volver a conectarnos el día sábado a las 6:30 de la tarde. Y si está por la región, no olvide de visitarnos en cualquiera de nuestras dos reuniones. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre,
el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,